Bueno, ¿alguna duda, consulta con eso, con algún otro tema relacionado con la tarea, con lo que hemos visto hasta ahora? Profe, la clase de hoy no entra en la tarea, ¿cierto? Perdón, lo de hoy día no, lo de hoy día no entra en la tarea. Ya, gracias. Ya, no, la tarea siempre va a ser hasta la clase anterior a la cual les voy a enviar la información. Profe dijo, si los grupos eran, lo elegíamos nosotros, que no escuché. No, los grupos fueron escogidos aleatoriamente y están también dentro del aula un archivo que se llama Grupos Tarea 1. Ya vale, profe, gracias. Ya, para cada tarea los grupos van a haber hay un sorteo que es un poco relacionado con lo que vamos a ver también en la clase de hoy día, van a ser seleccionados de forma aleatoria. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿No? Vamos a comenzar entonces. Bueno, me interrumpen nomás si tienen cualquier duda o va saliendo cualquier tema. Vamos a continuar entonces con las clases de la asignatura de acuerdo al programa. Ya hoy día vamos a ver datos anómalos y boxplot o gráficos de caja y bigotes. Y antes un poco recordar lo que hemos estado viendo, naturalmente que tiene que ver con estadística descriptiva. No perder la descripción en tres ámbitos, que es la posición, con los indicadores de tendencia central y los indicadores de posición, la dispersión y la forma, o también lo que está relacionado con la distribución de los datos. Entonces, la última clase alcanzamos a ver lo que era la dispersión, ¿cierto? Aquí vimos quizás el término, uno de los más importantes que vamos a estar viendo durante el semestre, que es la varianza, y vamos a ir analizando la varianza posterior con los modelos también y con lo que era la parte de diseño experimento, y a partir de la varianza, ya aplicándole la raíz cuadrada para trabajar en unidades de ingeniería, utilizamos la desviación estándar. Y en cuanto a la forma, vimos que lo podíamos analizar a partir de dos perspectivas, que tenía que ver con la curtosis, si es que es más alta o más baja, y aquí con la asimetría, si es que está más cargado hacia un lado o hacia otro, y ambos en comparación ya a lo que tiene un comportamiento normal y simétrico. Entonces, para poder entender esto un poquito mejor, vamos a ver aquí alguna figura ya de distribución simétrica para entender un poco cómo es el comportamiento que tienen los datos con respecto a la simetría. Cuando son simétricos tenemos además una gran ventaja en que nos pueden decir indicadores de posición como el promedio y la mediana, en que el promedio es igual a la mediana. Entonces, cuando el comportamiento es simétrico, ya tenemos de que las frecuencias relativas que están, perdón, las frecuencias absolutas que están graficadas acá, el valor del promedio es igual al de la mediana. En el caso de las distribuciones con asimetría a la izquierda, ya recordemos que hacia donde apunta la cola es hacia donde está esa asimetría, tenemos de que el promedio es menor al valor de la mediana. Entonces, si tenemos, al hacer un análisis de los datos y una descripción de que la media y la mediana tienen valores distintos y que en este caso el promedio es menor a la mediana, podemos entonces asumir de que la distribución de estos datos es asimétrica hacia la izquierda. Y en el caso de una distribución asimétrica hacia la derecha, tenemos de que la mediana es menor al valor del promedio y la mayor cantidad de los datos entonces se concentran en torno a valores inferiores y una menor cantidad en torno a valores más altos. Con respecto a la curtosis, una distribución mesocúrtica, ya con un índice igual a 0,
es cuando tiene el mismo comportamiento al que tendría una distribución normal. ¿Ya? En cuanto a la estatura, podríamos decir, de la curva. Una distribución platicúrtica es cuando los datos están más achatados, son más planos con respecto a los de una distribución normal. Y en este caso tenemos un índice menor a 0 y un índice positivo mayor a 0 es para una distribución leptocúrtica cuando tenemos el valor, en este caso mayor a 0, y tenemos entonces de que está más concentrado los datos en torno al valor promedio, lo cual nos genera aquí también un mayor distanciamiento en cuanto al comportamiento de una distribución normal. Entonces ahora que hemos visto ya cómo poder describir un conjunto de datos, ¿ya? Y también un poco para darle un tips, y lo puse ahí también dentro de las instrucciones de la evaluación, cuando obtengan la información o los resultados a partir de las fórmulas que utilicen para calcular los distintos indicadores, siempre importante el poder relatar, el poder describir en palabras, ¿ya? Qué es lo que está sucediendo, ir comentando qué tipo de forma tiene, qué pasa con el valor del rango, etc. Entonces, importante siempre el describir, no solamente con números, ¿ya? Y esos números se traduzcan en palabras, ¿ya? Para que todos podamos entender un poco qué es lo que se está tratando de describir. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy, ¿ya? Tiene que ver un poco con la detección y el criterio de uso de los datos anómalos. Entonces, primero tenemos que identificar, o sea, qué es un dato anómalo. Un dato anómalo, ¿ya? O también conocido como un outlier, viene a representar un dato que es un poco, ¿cómo podríamos decirlo?, engañoso, ¿ya? Engañoso en el sentido del criterio que vamos a aplicar para poder tomar la decisión si incluirlo dentro del análisis o no. Entonces, una de las primeras preguntas que nos vamos a hacer es con respecto a si lo debemos incluir en este análisis. ¿En cuál análisis? En todo lo que hagamos, o sea, desde la estadística descriptiva hasta la inferencia. O sea, este vendría a ser prácticamente el primer paso, ¿ya? Una vez que tenemos un conjunto de datos, una vez que lo hemos ordenado, de poder detectar la presencia de datos anómalos y de tomar la decisión de lo incluimos dentro de nuestro análisis. Y digo que es engañoso porque probablemente es una decisión difícil, en algunos casos va a ser relativamente fácil, ¿ya? Cuando el dato se escapa mucho de lo que uno espera, pero hay ocasiones en las cuales los datos están más o menos cerca, dentro de un límite relativamente aceptable, en una especie como de limbo numérico, en el cual vamos a tener que tomar la decisión si incluirlo o no, y cómo va a afectar la inclusión y los resultados que obtenemos al tomarlo en consideración. Entonces, ¿cuándo puede generarse un dato anómalo? Un dato anómalo puede generarse cuando tenemos una medición inválida. Ya que esta medición inválida puede ser porque el procedimiento experimental que estamos usando no haya funcionado correctamente, puede ser porque existe un error, ¿cierto?, de la persona que está leyendo o registrando esa medición, no lo hizo apropiadamente, puede ser de que los datos estén codificados erróneamente, o sea, existen múltiples razones por la cual la medición en este momento tomada sea inválida. Otra forma, ya otro tipo de dato anómalo, puede ser aquel el que consiste en una medición que corresponde a una población distinta a la que nosotros estamos estudiando.
Y una tercera fuente, que muchas veces es un poco de las más frecuentes ya que nos podemos encontrar, es que existe una medición correcta pero de acuerdo a lo que nosotros conocemos de esa variable, existe una muy baja probabilidad de que haya tomado ese valor. Medición correcta, entonces, pero con una muy baja probabilidad de ocurrencia. Entonces nosotros, al conocer la variable, podemos saber de que efectivamente la variable puede tomar ese valor, ya no es algo anormal, y de ahí del dato anómalo no es algo anormal, pero es muy raro que suceda y las probabilidades de que ocurran es muy escaso. Por lo tanto, podríamos tomar en ese caso una decisión ya en beneficio del estudio y el análisis que estamos haciendo de no incluirlo dentro del análisis, pero sí tenerlo en cuenta. ¿Ya? Una cosa es la detección de los datos anómalos, la inclusión de los datos anómalos. ¿Ya? O sea, es importante, si bien no lo vamos a incluir, dejar establecido dentro del informe, dentro del documento, dentro también de nuestro análisis, que existe la presencia de datos que fueron registrados, que pertenecen a este conjunto, pero que por X motivos no vamos a considerar, ¿ya? Y estos X motivos deben ser obviamente bien fundamentados, ¿ya? Para no tenerlos en cuenta. La inclusión de datos anómalos nos puede afectar algunos índices como el promedio. Vimos que el promedio es sumamente influenciable por valores extremos, por lo tanto, al tener un dato anómalo, este podría arrastrar, ¿cierto?, la lectura precisa de lo que vendría a ser el promedio y también lo que es la desviación estándar o la varianza, que vimos que están hechas en función del promedio. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cómo podemos detectar estos datos anómalos? Ahora, utilizando, obviamente, una herramienta estadística. Y la verdad es que existen varios criterios, ¿ya? Un criterio es ver que los datos que estén más o menos dentro de 3 desviaciones estándar, más o menos 6 desviaciones estándar, o más o menos X desviaciones estándar, uno los podría considerar como datos anómalos, ¿ya? Dentro de un determinado estudio, pero existe un criterio, que es el criterio del rango intercuartil, que es el que nosotros vamos a utilizar porque está basado ya en indicadores de posición, como los cuantiles, que vendrían a ser más robustos en cuanto a no tener un sesgo y a no estar influenciados por valores extremos como lo son la media y la desviación estándar. Entonces, utilizando el criterio del rango intercuartil, ¿ya? Lo que vamos a hacer, recordemos que el rango intercuartil es la diferencia del percentil 75 y el 25, o el tercer cuartil y el primer cuartil. Entonces lo que vamos a hacer con este rango es multiplicarlo por 1,5 y se lo vamos a sumar al tercer cuartil. Este valor se lo vamos a restar al primer cuartil y vamos a tener ahora una banda imaginaria, donde tenemos un límite inferior
donde tenemos un límite superior, vamos a suponer que todos nuestros datos validados, ok, se encuentran dentro de este valor. O sea, tenemos aquí este valor que va a estar comprendido dentro de 1,5 veces el rango intercuartil más el percentil 75 y uno. ¿Aló? Nos perdí de nuevo. Sí, escucha que Sí, lata. se escucha. ¿Dónde quedé? ¿O hasta dónde alcanzaron a ver ustedes? No había escrito lo que estaba en verde. Ya, perfecto. Entonces, lo que está aquí en verde, vamos a esperar entonces de que al multiplicar 1,5 veces el rango intercuartil y sumárselo al percentil 75 y restárselo al percentil 25, ¿ya? Vamos a tener una banda imaginaria donde los datos validados, que no son, o podríamos decir normales, se van a encontrar comprendidos dentro de esos valores. Y en cambio, aquellos que son anormales o anómalos, más que normales, ¿ya? Van a estar comprendidos fuera de este rango imaginario. Una herramienta, entonces, de esta forma, por ejemplo, tenemos un conjunto de datos, ¿ya? Y a este dato le vamos a sacar el mínimo, el percentil 25, el percentil, voy a poner otro indicador más, el percentil 50, el percentil 75 y el máximo. Entonces, supongamos que los valores fueron 2, 5, 8, 15, 20. Y tengo entonces de que mi rango intercuartil es igual a 15 menos 5, que es igual a 10. O sea, tengo que dentro de el 5 y el 15 se encuentra el 50% ya de toda la población de mis datos. Mi rango intercuartil corresponde en este caso a 10. 1,5 veces el rango intercuartil es 15, por lo tanto mis límites imaginarios ahora van a ser 5 menos 15 por la parte inferior y 15 más 15 por la parte superior. Entonces este va a ser menos 10, y acá voy a tener 30, y por lo tanto todos aquellos valores que estén comprendidos dentro de este intervalo van a ser ok, y todos aquellos que estén fuera van a corresponder a datos anómalos. En este caso, nosotros tenemos de que el valor máximo de los datos fue 20, por lo tanto no hay ningún dato que sobrepase el límite superior, y por la parte inferior nuestro mínimo es 2, y tampoco entonces ninguno sobrepasa nuestro límite inferior. Ahora, si aquí me hubiese dado, en vez de 20, voy a poner acá 35, ¿ya? Tendría no solamente el 35, sino tendría que ver cuáles corresponden, ¿cierto?, a todos los valores que yo tenga, que estén comprendidos, todos estos valores que yo tenga acá, que estén comprendidos, si los tengo ordenados aquí de menor a mayor, este es mi límite 30, todos aquellos valores que sean mayores a 30
los podría considerar como datos anómalos. ¿Alguna duda, consulta? No, seguimos. Entonces, habíamos visto alguna herramienta gráfica y la había comentado, que creo fehacientemente en el dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras, y los gráficos nos pueden ayudar mucho a poder describir determinadas situaciones, a poder comprenderlas y poder analizarlas. Y para fortuna nuestra, tenemos una herramienta que es muy potente, que se llama el boxplot, o también gráfica de caja y bigotes. El boxplot es una herramienta que nos va a permitir visualizar las 3 dimensiones de posición, de dispersión, de forma, de distribución, y además nos va a permitir graficar ya la existencia de datos anómalos y, muy importante, poder comparar entre distintos grupos. ¿Ya? Entonces el boxplot es una herramienta en el cual vamos a tener una caja central y bigotes. Eso se llama gráfica de caja, donde tenemos nuestra caja central y los bigotes que están hacia los costados. Esto podemos encontrarlo de una forma horizontal y también la podemos realizar en una forma vertical. En ambas formas tenemos de que cada una de estas líneas ya representa un valor del conjunto de datos. Entonces, el primero representa el valor mínimo, el segundo representa el primer cuartil, la tercera representa el segundo cuartil, o sea, cuartil 1, cuartil 2, la tercera el tercer cuartil, y la última el cuarto cuartil o el valor máximo, y recordemos que además este valor de acá corresponde a la mediana. Entonces estos son los valores que van a componer ya la construcción de esta caja y bigotes. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Como lo vimos recién, con el tema de la detección de los datos anómalos, que lo que corresponde a la caja corresponde al rango intercuartil. Y en este rango intercuartil tenemos nosotros el 50% de todos los datos. Aquí vamos a tener ahora el 25% superior de los datos. Y hacia este otro lado vamos a tener acá el 25% inferior de los datos. Tenemos entonces de que a partir del boxplot podemos tener, como les comentaba, índices de posición. Aquí los vemos, el mínimo, el percentil 25, la mediana, el 75, el máximo. También nos permite detectar ya mediante la gráfica la dispersión, mediante la longitud ya tanto de la caja como los bigotes. Si tenemos un boxplot más, podríamos decir, concentrado, ya poco disperso, con una baja varianza de desviación estándar, y en cambio si tenemos un boxplot obviamente más alargado, podemos ver de que es más disperso. Obviamente que esto siempre va a depender de la escala en la cual lo estemos midiendo, o sea, podemos verlo de una u otra forma dependiendo de la escala que estemos utilizando, pero para una misma escala y para poder comparar, podemos comparar entonces la dispersión que tiene. En cuanto a la distribución
la distribución la podemos ver por la asimetría que tengan las distintas secciones de este gráfico. Entonces, para una distribución simétrica, ¿ya? Vamos a tener de que las partes, ¿ya?, de el boxplot van a estar relativamente equidistantes. En cambio, si tenemos, ¿ya?, distribuciones que son asimétricas, vamos a encontrarnos con que las dimensiones de cada uno de estos compartimentos del boxplot no van a ser iguales, ¿ya? Van a estar cargados hacia un lado u hacia otro lado, que es lo que podemos ver cuando vimos los distintos índices de asimetría. Podemos ver los índices de asimetría, ¿ya?, del boxplot con respecto a la mediana, ¿cierto? Profe, Cuando son simétricos, tenemos de que los tamaños, ¿ya?, de los bigotes y los tamaños entre la caja son similares, ¿ya?, muy parecidos, por lo tanto podemos determinar el comportamiento simétrico, la distribución mediante un boxplot, cuando el distanciamiento o los tamaños, los bigotes y las cajas son iguales, y en cuando, por ejemplo, aquí podemos ver que cuando tenemos tamaños distintos, tanto los bigotes en este caso, como del tamaño al interior de la caja, podemos detectar entonces de que los datos tienen un comportamiento, en este caso, asimétrico hacia la izquierda, ¿ya? disculpe, profe, se dejó de compartir, se cortó y se dejó de compartir. Ah, gracias, gracias. Ya, estaba volviendo ahora aquí a los ejemplos que hemos visto anteriormente para poder, con la ayuda del boxplot, analizar la forma, ¿ya?, de un conjunto de datos. Entonces, cuando tenemos de que el tamaño de los bigotes y el tamaño de lo que está dentro de la caja, ¿ya?, tienen la misma proporción, ya son del mismo tamaño, podemos entonces intuir de que la distribución de los datos tiene una forma simétrica. En cambio, cuando el tamaño de los bigotes ya no son iguales, en este caso nuestro primer cuartil es más grande de nuestro último cuartil, ¿ya? Tenemos entonces de que la distribución es asimétrica, y en este caso tenemos de que los valores están cargados hacia la izquierda. Lo mismo pasa en el caso de una distribución asimétrica hacia la derecha. Podemos ver entonces aquí de que el tamaño de los bigotes y el tamaño de los compartimentos dentro de la caja no son iguales. Entonces, el boxplot en realidad nos permite tener información tanto de indicadores de posición, como de dispersión, como también de distribución. Y una de las cosas, como le comentaba, importante es el uso ya de el poder reflejar los datos anómalos dentro de esta gráfica. Entonces, tenemos nuestro conjunto de datos, y con este conjunto de datos, ¿cierto?, vamos a construir acá nuestro gráfico. Estos valores no van a cambiar principalmente, que es el valor de la mediana, el del percentil 25 y el del percentil 75. Y hacemos el cálculo del rango intercuartil, lo multiplicamos por 1,5, ya este valor de acá se lo sumamos, ¿cierto? Y tenemos otro límite imaginario que corresponde aquí al percentil 75 más 1,5 veces el rango intercuartil, y hacia abajo tenemos nuestro límite imaginario que corresponde al percentil 25 menos 1,5 veces el rango intercuartil,
Y ahora vemos si es que dentro de nuestros valores no tenemos algún dato anómalo. Si es que tenemos algún dato anómalo, por ejemplo aquí supongamos de que detectamos que tenemos dos datos anómalos acá y un dato anómalo acá, ¿ya? Nuestro nuevo mínimo va a corresponder al dato siguiente que se encuentre dentro de este rango imaginario. Entonces supongamos de que este corresponde a nuestro mínimo real. Y ahí dibujamos entonces el bigote de la caja. Y nuestro máximo corresponde a este valor de acá. Y ahí dibujamos el bigote de la caja. Entonces, lo importante al construir esto es que todos, ¿ya? Todos los puntos que nosotros usamos para construir este gráfico corresponden a datos obtenidos, ¿ya? De nuestro conjunto, de nuestra información. Y aquellos valores, ¿ya? Que se escaparon ya de este límite, que es un límite imaginario, los vamos a identificar con un circulito. Entonces tenemos que, por el lado inferior teníamos uno que se nos escapó, y por el lado superior, en este caso, tenemos dos que se nos escaparon. Entonces, de esta forma, tenemos nuestro gráfico Boxplot construido con la información real que tenemos, y además tenemos identificados, ya, acá, y acá, y acá, lo que corresponden a nuestros datos anónimos. Lamentablemente, casi todas las versiones del Excel, en las más recientes lo incluyeron, pero no es muy bueno en realidad para poder utilizarlo. No hay una herramienta así instantánea y directa para poder construir este gráfico de Boxplot. En la última versión está, ¿ya? No muy completa, es mejor utilizar otras herramientas. Existen varias herramientas en la web, en la cual podemos verlo. Nos metemos a Google y ponemos Boxplot en línea. Y nos va a aparecer, por ejemplo, aquí boxplotmaker.cracker.com, en el cual nosotros vamos a, aquí podemos ingresar un conjunto de datos. Voy a poner aquí 10, 5, 4, 56, 23, 2, 45, 7, 67, 5. Ya, ahí vamos a dar un ejemplo. Graphic. Ya, entonces nos graficó en este caso, como pueden ver, ya el gráfico del Boxplot, y en este caso no hay, parece detectado grado anómalo, a lo mejor este no lo hace, podría ser que el 101, como hubiese correspondido a un dato anómalo por un error de tipeo, no lo reconoció. A ver si es que esta herramienta le pongo un número más grande y me lo reconoce como un anómalo o no. En este caso sí, ¿ya? Como pueden ver que efectivamente aquí el 501, y ahí lo tiene graficado, corresponde entonces a un dato anómalo y está identificado con ese puntito. Entonces, si bien el Excel por sí no es muy amigable con la construcción de estos gráficas de Boxplot, ya existen distintas herramientas, incluso en la web, ya, que son muy fáciles e intuitivas de usar. Yo recomiendo que a los que les interese ya el tema de la estadística, el tema del análisis de datos, de la ciencia de datos, de que vayan adentrándose un poquitito en otros softwares como el R o Python, ¿ya? Que están hechos efectivamente como para poder hacer un análisis más bien exhaustivo de análisis numérico. Entonces, aquí utilizando la planilla de los sensores que está compartida también dentro
del aula, como parte del curso, podemos ver entonces de que simplemente con el comando boxplot, hay comandos que son muy sencillos. Aquí tengo registrado lo que son las variables, creé la variable R3, que corresponde a la columna R3, en este caso en megaohm de lo que era la resistencia, el sensor R4, R5. Creé las variables R3, R4, R5. La función summary lo que hace es, me da un resumen donde tenemos el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el promedio, el tercer cuartil y el máximo de esa variable, y con la variable boxplot me grafica entonces, como podemos ver acá, el boxplot de esa variable. Como les comentaba, el boxplot, ya entonces ahí tengo el variable R4. Si quiero hacer el boxplot de la variable R4, perdón, ahora tengo identificado acá que la existencia de datos anómalos, y al graficar el boxplot de la variable R5, nuevamente tengo identificado aquí por el límite superior la existencia de otros datos anómalos. Una de las cosas más importantes del boxplot es la facilidad que nos permite para poder comparar distintos grupos. Por lo tanto, una de las ideas es no graficarlas por separado, sino que graficarlas en conjunto, siempre utilizando una misma escala, y aquí podemos identificar y visualizar los distintos grupos. ¿Ya? Suponga, obviamente estas variables estamos aquí mezclando peras con peras, no peras con manzanas, ¿ya? Corresponden a una misma variable de distintos grupos, de distintas mediciones, pero que son correspondientes a la misma tipo de variable, a la misma medición. Y podemos aquí, por ejemplo, identificar ya de que esta variable 1 aquí, que corresponde al R3, es mucho más dispersa que la 2, ya la 2 es la que tiene una menor dispersión, está más achatado y probablemente tiene una distribución también más cercana a una distribución normal o simétrica por el tamaño que tienen las distintas distancias entre los bigotes y las cajas. En cambio, en este podemos ver de que existe una simetría ya hacia la derecha, que tenemos más datos concentrados en la parte inferior y menos datos concentrados en la parte superior, y que en este caso con la tercera variable tenemos de que tiene un comportamiento que podría ser parecido a una simetría, pero que no es tan simétrico al ver que dentro de la caja existe distintas mediciones con respecto a los distintos percentiles. Entonces nos permite comparar, detectar la presencia de datos anómalos, ¿ya? Y comparar descriptivamente cuáles son. Por ejemplo, en este caso, si es que una variable de interés vendría a ser el valor promedio, la mediana, tenemos de que la resistencia 3 tiene una mayor mediana y que podría estar también asociada al promedio o cercana al promedio en comparación al resto de las otras dos. Entonces, una herramienta sumamente útil, sumamente buena, que nos permite poder visualizar ya tanto indicadores de posición, como de dispersión, como de distribución, y además la presencia de datos anómalos y una fácil comparación entre distintos grupos. Siempre recordar ya de que para la construcción del boxplot es importante de que trabajemos con los datos existentes. ¿Ya? Hay un error que es muy frecuente, ya es que utilizamos este valor del límite para la detección de datos anómalos como uno de los bigotes, ya uno de los límites de los bigotes del box. ¿Ya? Estos límites, los que están verdes, corresponden solamente a valores imaginarios, son límites imaginarios que nos permiten la detección de datos anómalos, pero no representan parte de lo que es la gráfica misma del box. Entonces la pregunta que viene a continuación es, ¿qué hacemos con estos datos?
¿qué hacemos ahora con los datos anómalos una vez que lo hemos identificado? ¿Quién me puede ayudar a responder esa pregunta? Yo creo que hay que apartarlos del estudio, pero igual dejarlos ahí como para analizarlos o ver por qué se tiene ese dato. Ya, bien. La pregunta, claro, es apartar o incluir. Y la respuesta, no hay una respuesta única, y la respuesta, como muchas de las respuestas de esta asignatura en particular, y no solo, y también de la vida, es depende. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero lograr? Me marcan mucha diferencia si los incluyo o no, pero lo más importante de todo es siempre, como dices tú, el tenerlos identificados. Saber que existen, ¿ya? No podemos borrarlos, ¿ya? Ese es un error garrafal, una vez detectados, eliminarlos, porque esto efectivamente pueden presentar anomalías dentro del proceso, anomalías del procedimiento, anomalías de mediciones, anomalías de funcionamiento, ¿ya? Entonces, siempre es bueno, si los hemos detectado, el poder ahora ir a la segunda derivada y preguntarnos por qué sucedieron. ¿Ya? Sucedieron porque me equivoqué mal en tipear, sucedieron porque el procedimiento que estoy utilizando no es el adecuado, sucedieron porque el equipamiento ya que estoy utilizando para medir o para registrar la información está teniendo algún tipo de problema, ya sea con la calibración o con el uso. Entonces, bueno identificarlo, bueno saber que existen, ya, y por eso es muy importante el voxel, porque nos queda graficado ahí, plasmado dentro del registro de que existen datos presentes, pero si lo vamos a continuar utilizando o no, va a depender de la decisión que tengamos. Si los datos, y esto es un criterio mío, ya, no es una ley, si tenemos nuestros datos, tenemos nuestros boxplot, es muy distinto si tenemos, ponte, un boxplot que esté ahí, o que esté por acá. Si está dentro de este margen, lo pensaría. O sea, este de todas maneras yo lo consideraría dentro de los valores que voy a utilizar. Este de aquí a lo mejor le daría una vuelta, y este que está muy lejano, yo creo que de frente lo descartaría. ¿Ya? Y lo descartaría porque ese dato claramente ya no representa al conjunto de datos. ¿Ya? Y también va a depender de la cantidad de datos anómalos que tengamos detectados. Si ahora aquí en este caso yo tuviese a lo mejor quizás muchos datos detectados dentro de una misma zona, me está indicando de que probablemente no se trató de un error puntual, sino que se trata quizás de un error que sea más sistemático y que por lo tanto requiere de un mayor cuidado, de un mayor análisis y de otro estudio probablemente que estén relacionados con la detección de por qué se están produciendo esos datos anómalos. ¿Ya? Como dicen, una golondrina no hace primavera, no hace invierno, no sé cómo el dicho, pero que un dato anómalo perfectamente podemos eliminarlo, pero hay otros que efectivamente tendríamos que tomar la decisión si es que lo incluimos o no. Entonces, pasando a otro tema, ¿ya? Y que vamos a detectar ahora, que tiene que estar relacionado con lo que es la muestra, los tamaños muestrales, ¿ya? Cómo seleccionar, cómo crear una muestra, y que está directamente relacionado con lo que es la aleatoriedad. Entonces, la aleatoriedad
lo podemos definir como todo aquello que es incierto, que depende de la suerte o que depende del azar, y todos conocemos, ¿cierto?, de si lo podemos llevar esto a una definición o a un ejemplo. Se nos vienen a la cabeza un par de cosas, y una de esas cosas es el dado, o es una moneda, o es una tómbola, en el cual existen ciertos distintos componentes que uno los puede ir lanzando, sacando, y que el resultado obtenido dentro de los posibles resultados tienen o debieran tener, si es que el dado no está cargado, si es que la moneda no está cargada, si es que la tómbola tampoco está preparada, debieran tener, ¿cierto?, una misma probabilidad de ocurrencia. O sea, sabemos de que al tirar un dado tenemos 6 posibles resultados, que al tirar una moneda tenemos 2 posibles resultados, y que al sacar una bola dentro de una tómbola tenemos n posibles resultados, como n cantidad de bolas tengamos. ¿Ya? Entonces, vamos a ir introduciendo, ¿cierto?, algunos conceptos relacionados con la aleatoriedad, pero primero que todo vamos a definir ya la población como un todo. O sea, la semana pasada me preguntó si yo tengo un conjunto de datos, por qué al utilizar todo ese conjunto de datos no estoy utilizando los valores como una población, sino como una muestra, porque la población corresponde a todos los posibles datos que yo pueda obtener sobre esa variable. Y eso es inviable. Es inviable técnicamente, es inviable económicamente, es inviable porque no existen los recursos para siempre poder trabajar con un todo. Y es por eso que lo que se hace es, a partir de esta población, trabajar con una muestra. Y la muestra viene a ser entonces un subconjunto, ¿ya? Viene a ser una parte de esta población, y lo que más interesa, ¿qué es lo que más nos interesaría de una muestra? Es que sea representativa. ¿Ya? Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Esta muestra es representativa? ¿Representa fehacientemente lo que está ocurriendo en la población? ¿Podemos confiar en ella? ¿Podemos confiar en ella? ¿Podemos confiar en los resultados que vamos a obtener al analizar esta muestra? ¿Cómo podemos de alguna forma asegurarnos, ya, de que esta muestra que nosotros hemos seleccionado y que al momento de hacer nuestro análisis podamos elevar ya los resultados obtenidos a los valores de la población? Y para eso existen distintas entonces técnicas de muestreo, ¿ya? O tipos de muestreo que nos van a permitir poder construir una muestra que sea lo más representativo posible. Y dentro de estos tipos de muestreo existen muestreos que son no probabilísticos, que son aquellos que no tienen la aleatoriedad dentro de la forma en la cual estamos realizando este muestreo, y que en realidad son por conveniencia, son incidentales o son voluntarios. Y por otro lado tenemos aquellos que sí son probabilísticos, y al ser probabilísticos estamos tomando en cuenta el concepto de aleatoriedad. Y dentro de estos muestreos probabilísticos tenemos el aleatorio simple, en el cual tenemos un conjunto de datos, y lo que hacemos simplemente es aleatoriamente agarrar uno, agarrar otro, y tenemos finalmente aquí
nuestra muestra, que tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. ¿Qué pasa si aleatoriamente seleccionamos todos los valores cercanos a un valor o seleccionamos puros valores extremos? ¿Ya? O sea, aquí al no tener de alguna forma condicionada la forma en la cual vamos a extraer los datos, el aleatorio no necesariamente significa de que sean representativos de la población. El aleatorio lo que nos permite es darle igual oportunidad a cada uno de los valores para que sean representados. La representatividad siempre va a estar en función también de la cantidad de datos que nosotros tengamos. Mientras más pequeña es una muestra, menos confianza vamos a tener en un resultado en comparación a una muestra que sea de mayor tamaño. El muestreo sistemático consiste ahora en que tenemos nuestro conjunto de datos, ¿ya? Y los vamos a ir separando, ¿ya? Lo vamos a ir contando, lo vamos a ordenar y lo vamos a ir contando. Entonces, en cada, no sé, en cada 10 vamos a ir a obtener un dato que nos va a servir para nuestra muestra. Entonces, tenemos los datos ordenados y en cada conjunto, cada determinado número de una secuencia, de un patrón, vamos seleccionando esos valores, ¿ya? Con el muestreo estratificado, tenemos nuestro conjunto de datos, y lo que vamos a hacer ahora es estratificar, o separar en distintos compartimentos de acuerdo a una afinidad que tengan los datos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tener varios datos y aquí lo vamos a separar de acuerdo a ciertas afinidades. Todos los que sean de una forma triangular, los vamos a meter en un cajón. Todas las que sean de forma circular, las vamos a meter en otro cajón. Todas las que sean de forma cuadrada, las vamos a meter en otro cajón. Y lo que vamos a hacer es obtener entonces muestras aleatorias, en este caso, de cada uno de los cajones, y vamos a terminar entonces con muestras, una muestra que sea de cada uno de estos estratos o de estos cajones. Y el muestreo por conglomerado o por clústeres también, en el que nuevamente tenemos nuestro conjunto de datos, y ahora también vamos a separarlos ya por distintos grupos, y en estos grupos vamos a obtener ciertas muestras, en algunos sí, en otros no, en lo que nos interese, lo que nos va a permitir tener nuestro muestreo final. Entonces, tenemos como método de muestreo los no probabilísticos, ya, como por cualquier razón vamos a utilizar algún método que no sea probabilístico, pero para poder, ojalá, de que sea lo más representativo posible, utilizar ya el concepto de aleatoriedad para poder hacerlo mediante el muestreo aleatorio simple, el sistemático, el estratificado o el conglomerado. Cada uno tiene sus ventajas, cada uno tiene sus desventajas, va a depender mucho de qué es lo que nosotros estemos muestreando, ¿ya? Y qué información nos interesa realizar a partir de ese estudio. Y como les he comentado, la cantidad de datos, y con esto termino, es sumamente importante
más que para la representatividad, para la confianza. De la confianza de la muestra. Entonces, mientras más cantidad de datos tenemos, más podemos confiar en ellos, ¿ya? Y existen ciertas técnicas, ¿ya?, que nos permiten determinar el tamaño de una muestra. Que va a depender si estamos trabajando con una variable cualitativa o con una variable cuantitativa, y también va a depender si conocemos la población. Aquí voy a poner aquí que no conocemos el tamaño de la población, y otro en el cual sí conocemos el tamaño de la población. Ya n corresponde en este caso al tamaño de la población. Entonces, en el caso de muestras cualitativas, de variables cualitativas, perdón, vamos a tener de que el tamaño muestral, n, voy a poner aquí tamaño muestral n, este n va a ser igual para todos, va a ser igual a z al cuadrado por p por q partido por el error al cuadrado, donde z, ya z va a corresponder al nivel de confianza y al valor dentro de una distribución normal para ese determinado nivel de confianza. Vamos a verlo a continuación definiendo cada uno de los distintos términos. Y en el caso de que sí conozcamos el tamaño de la población, esto va a estar dado por n por z al cuadrado, por p por q, partido por n menos 1, por el error al cuadrado, más z al cuadrado, por p por q. Donde p y q, p representa la probabilidad de que ocurra, ¿ya?, un determinado evento, y q vendría a representar la probabilidad de que no ocurra ese determinado evento. Si es que no conocemos las probabilidades de que ocurra o no ocurra, podemos utilizar un 0,5 para cada uno de ellos. En el caso de la variable cuantitativa, tenemos que el tamaño muestral va a estar definido por z al cuadrado, multiplicado ahora por la varianza, y dividido por el error al cuadrado. Y en el caso de conocer la cantidad de componentes que forman parte de esta población, va a ser n, que es la cantidad de la población, por el z al cuadrado, por la varianza, partido por n menos 1, por el error, más z al cuadrado por la varianza. Entonces aquí tenemos entonces que P es la probabilidad de que ocurra, Q es la probabilidad de que no ocurra el evento ya que queremos. Aquí es sumamente importante de que P más Q siempre tiene que ser igual a 1, y si no sabemos cuáles son las probabilidades, ambas tienen la misma probabilidad. El valor de Z corresponde al nivel de confianza, que podemos trabajar con un 90%, un 95% o un 99%, ¿ya? Y que los valores correspondientes para este Z van a ser de 1,64, 1,96 y 2,58, ya que son valores que están tabulados para estos niveles de confianza, y el E corresponde al error o la estimación máxima que nosotros queremos aceptar. El error máximo
aceptable. Para poder entonces estimar nuestro tamaño muestral. ¿Ya? Entonces, para dar un ejemplo y con esto terminar, si tenemos un conjunto de datos en el cual mi desviación estándar es 0,5, supongamos que conozco el tamaño de la población y esta es de 9.000, quiero trabajar con un nivel de confianza de un 95%, lo que cual corresponde a 1,96, y quiero tener un error máximo aceptable de un 5%. Entonces, a partir de estos valores, utilizando esta fórmula de acá, ya me daría entonces un tamaño muestral de 368,427. O sea, esto tendría que en realidad tener aproximadamente 369 ¿ya? Datos, ya esa es la cantidad mínima que requiero de la población objetivo para un nivel de confianza de un 95% y un error máximo aceptable de un 5%. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ninguna? Bueno, recordarles de que en aula se encuentra disponible ya la primera tarea, están las instrucciones ahí, tienen hasta mañana para subir la aula, si por cualquier motivo, razón o circunstancia no la pudieron subir, me la envían a mi correo electrónico, ya recordar el correo electrónico, nicolás.ver@usm.cl, ya es en el caso en que no puedan subirla, ya a la plataforma por cualquier motivo. En los grupos también están en aula, fueron elegidos aleatoriamente, así vamos a trabajar con respecto a las tareas, y bueno, cualquier duda también la pueden realizar al correo electrónico. ¿Ya? Que tengan una buena tarde. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao. Profe. Chao, chao.